Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Studies. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Xavi Brun, pues un gestor que no necesita presentación, que todos conocemos ya cada vez más y que, bueno, aún así diremos que es director de renta variable europea en TREA, es profesor del máster de mercados financieros en INTEFI y además es profesor en la Universidad Pompeu Fabra, también de finanzas. ¿Qué tal, Xavi? Un placer tenerte con nosotros de nuevo. ¿Cómo va todo? Muy bien, el placer y la alegría es mío de teneros siempre con vosotros, estar con vosotros. Mira, estabas hablando de la presentación de resultados, ¿no? Y que ahora estás metido en la presentación de resultados. ¿Qué cosas destacarías de lo que ha sucedido hasta ahora? ¿Y qué nos puedes decir de esta presentación de resultados y cómo está moviendo al mercado? ¿Cómo lo ves tú, esta presentación de resultados que estamos teniendo? Bueno, varias cosas, ¿no? Primero de todo, pues que las compañías que tenemos en cartera presentan buenos resultados, cosa que es bueno, ¿no? Y segundo, vemos como varias cosas, ¿no? Por un lado, lo que estamos viendo son que todo lo que aceleró el COVID lo aceleró de una forma espectacular. La introducción de nuevos aspectos en la digitalización de las cosas, de las empresas, la necesidad por parte de empresas y de gente de digitalizarse. Digitalizarse en el aspecto de, oye, pues necesito más de una serie de automatización. Luego si queréis ponernos compañías, ¿no? Pero todas esas tendencias se están acelerando. Y por otro lado, que se está apareciendo como un iceberg dentro del mar, pues un posible problema que no sabemos cuán profundo puede llegar a ser, que es la cadena de suministros. Apareciendo muchas compañías industriales, compañías incluso de consumo que están diciendo, ojo, que tengo problemas en dos lugares. Por un lado, el incremento de la inflación me está incrementando los costes de los productos y por otro lado, me está incrementando los problemas logísticos, que estoy teniendo muchos problemas logísticos a la hora de poder producir lo que estoy produciendo, ¿no? Entonces, estamos viendo un poco la resaca de COVID, ¿sí? Donde al final es aceleración en ciertas cosas y problemas en ciertas otras, ¿no? Lo que, oye, al final es ese mínimo común denominador. Y por suerte, compañías que tenemos en carteras, pues algunas de ellas, hoy, por ejemplo, ASM International, ¿no? Que más de una vez le hemos comentado, una compañía que hace parte del fabrica máquinas para poder hacer chips. Pues fabrica máquinas para poder hacer chips. ¿Qué tipo de chips? Aquellos que son más utilizados ahora. Pues imaginaros con el mensaje de Facebook, de Intel, de Estados Unidos, de Europa, de Samsung, de TSMC, que están necesidades de incrementar muchísimo más el CAPEX en ese tipo de maquinarias, ¿no? Porque han de incrementar el CAPEX porque la demanda se ha acelerado muchísimo, ¿no? Pues estas compañías presentan resultados muy buenos. Porque al final, y ponerlo un poco como simplificándolo mucho, lo que no se consumió el año 2020 se está consumiendo este año 2021 más lo que se consume el año 2021. Con lo que la demanda te ha pasado de cero, donde si antes la demanda era 1 siempre, pasó de 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2020, a un 2021 que es 2. Claro, hemos pasado de 0 a 2. Y todo esto, imaginaros en toda la cadena logística qué tensión provoca todo esto en la producción, qué tensión provoca. Y esto es un poco lo que está pasando, ese resaca del COVID, ¿no? De hecho, Xavi, a razón de lo que estás diciendo, el otro día leía que en esta cadena de suministros que está rota, de alguna manera, se ha trasladado al precio de consumo, se ha trasladado una parte del incremento de los costes, pero no todo. En realidad queda un bastante, digamos, hueco ahí para trasladar al precio de consumo, con lo que eso se trasladaría a una inflación, digamos, superior todavía, si cabe. ¿Y qué posicionamiento tienes tú con respecto a la inflación y cómo afrontas la inversión teniendo en cuenta un escenario inflacionista si va más todavía respecto de lo que ya la inflación real vemos, ¿no? Y sentimos en el día a día? Vale, son como dos preguntas en una, ¿no? Una es el tema de la inflación y luego cómo nosotros nos posicionamos respecto a esa inflación y cómo vemos nosotros el riesgo de inflación, porque no es tan lineal.
Y luego, por otro lado, todo el tema de cadena de suministros y cuánto impacto puede tener si se ha trasladado todo o no se ha trasladado todo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, mandar un producto de China a Estados Unidos, o los fletes, ¿no? Que se han multiplicado por 10. Se ha multiplicado por 10, lo que antes valía 1.500 euros pasar un contenedor de Asia a Europa, hoy día vale 15.000 euros o dólares, ¿no? Ese mismo trayecto. Se ha multiplicado por 10. Bien, si el coste de transporte representa, vamos a poner un 5%, o números redondos, ¿vale? Un 10%, eso significa multiplicar por 15 ese 10% de costes. Entonces, todo esa parte, coño, es que no se ha trasladado ni por asombro a toda la cadena, a toda la cadena productiva, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues aquellas compañías con menos ventajas competitivas son las compañías que están absorbiendo todo ese incremento de costes. Además, muchas compañías que hacen que el coste de transporte sea muy pequeño, lo que están haciendo es transportarlo vía aéreo. Entonces, ese aspecto, ese embrollo, problema en toda la cadena de suministro, que al final no es otra cosa que la espera de barcos delante de un puerto, ¿vale? Porque el cuello de botella está en poner el contenedor en un barco, no los contenedores en sí, no los barcos en sí, sino el cuello de botella es el poner el contenedor en el barco, ¿no? Es como si de la noche a la mañana hubiera desaparecido la mitad de los puertos. Coño, pues ese es el problema. Eso es la inflación temporal que siempre están hablando los bancos centrales. Que dicen, oigan, no, es que pensamos que es temporal, cuando esto vuelva a la normalidad, la inflación de esa parte bajará, etc, 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 ¿no? Pues bien, en base a esto, ¿qué compañías has de tener? Unas compañías, como siempre, al final es siempre lo que decimos, que no hay secretos, ¿no? Ventajas competitivas, sin deuda, capacidad de incrementar los costes, de trasladar el incremento de costes. Y eso es como nosotros nos posicionamos respecto a la inflación. ¿Compañías con qué? Compañías que hayan tenido la capacidad de trasladar históricamente los costes hacia sus consumidores. Compañías donde hoy día, y eso sí que hemos reducido, por ejemplo, hemos reducido parte de Inditex, a pesar que nos gusta, una compañía que es un fondo de armario, ¿no? Que es una compañía espectacular, pero hemos reducido porque tiene tantos puntos. O sea, su ventaja competitiva reside en tantos puntos logísticos que cualquier desajuste no sé cómo va a ocurrir. Más el mensaje de H&M que dice que quizá no va a poder satisfacer toda la demanda, pues ahí salimos. De tal forma que nuestro posicionamiento está en compañías con ventajas competitivas. Aquí no hemos cambiado mucho. ¿Sí? Aquí prácticamente no hemos cambiado nada de nuestra filosofía o de nuestra estructura. Poca deuda también. Y luego la inflación, ¿dónde está esa inflación? ¿No? Muchas veces al final uno dice, no, es que la inflación, si hay inflación, la forma lineal, lo que Kahneman hablaba de sistema 1, el pensar rápido, ¿cuál es? Hostia, si hay inflación, los tipos de interés suben, si suben los tipos de interés, la tasa de descuento aplicada es superior. Si la tasa de descuento aplicada es superior, el valor actual es inferior. Conclusión, el precio de hoy ha de ser más bajo, ¿no? Entonces, ¿esto dónde aplica principalmente? En compañías como ASMI, que antes lo he mencionado, ¿no? Una compañía donde parte de su valor reside en el potencial de crecimiento que va a tener en el futuro. Pues oye, si esos flujos de futuro son cada vez mayores y los actualizas a una tasa mayor, pues al final el precio ha de ser más bajo, ¿no? Vale, esto es correcto si no tenemos otra variable, que es la G. ¿Vale? Porque todo esto se basa en una fantástica fórmula que estudiamos todos, que es la de Gordon y Shapiro, ¿no? Donde al final es la actualización de los dividendos o los flujos de caja futuros a una tasa de descuento. Pero claro, Gordon y Shapiro decía que era esa tasa de descuento le debía restar la G. ¿Sí? Claro. Pues bien, si yo tengo la capacidad de incrementar mis costes, los traslado a mi cliente, los ingresos los voy a incrementar. Si incremento mis ingresos, lo que hago automáticamente es incrementar mis beneficios, aunque no tenga apalancamiento financiero, porque el 20% de 100 es 20, el 20% de 120 es 24. ¿Sí? De tal forma que aumento mis beneficios y aunque la tasa de descuento haya aumentado, también ha aumentado mis beneficios.
¿Sí? Con lo que la derivada, el pensamiento lento es decir, vale, ¿dónde aplica, no? Pues bien, lo tenemos, la inflación hemos de estudiar, 1, los ingresos, si puedo trasladar o no. 2, los costes, si tengo mucho coste fijo inflacionario o no. ¿Vale? Porque no es lo mismo a compañía que se basa en mucha mano de obra, como por ejemplo DSV o Claskin, que al final, si hay inflación en producto, ellos le da igual, con tal no haya inflación en mano de obra, ellos mantendrán el apalancamiento financiero. Y luego es que además, si yo soy una empresa industrial donde mi fábrica me gasté 100 y amortizo en 100, si ahora la tendría que montar otra vez de nuevo y esa fábrica por culpa de la inflación me vale 200, cuando la compre la amortización será 200, porque hoy día que tengo una amortización más baja de lo que me tocaría, por tanto tengo unos beneficios más altos, value trap, más soy ineficiente pagando impuestos, porque estoy pagando más impuestos de lo que me tocaría, ¿no? De tal forma que... un pan como unas hostias. Exacto, exacto. Entonces, ahí fíjate, empresas muy intensivas en capital, que a la par son empresas muy endeudadas, por lo que automáticamente ya desaparecen de la cartera, son las que pueden ser afectadas por la inflación. Porque muchas veces hablamos de la inflación únicamente costes, bla, bla, bla. Y nos olvidamos de una pata muy importante que es el CAPEX. Sí, y si tienes que volver a hacer la empresa. Estás hablando de cosas todas muy interesantes. De hecho, me recuerda una frase de Warren Buffett, ¿no? Precisamente en los 70, ¿no? Que le preguntaba, bueno, ¿cómo tengo que invertir en este entorno? Decía, pues compra empresas que no necesiten mucho CAPEX para su crecimiento. Esa era la clave para los entornos inflacionarios, que es lo que acabas de decir. Exacto. Y me recuerda también lo que decía un analista americano, no recuerdo de qué banco ahora, que decía que ahora había que hacer un go to quality, ¿no? Ir tremendamente a la calidad, porque con los precios que veíamos y con los problemas que había en la economía, pues hay que estar en las empresas de mayor calidad, que es el único sitio donde puedes estar un poco protegido. ¿Tú crees que vamos a un 1900, a una crisis de los 70? ¿Crees que nos vamos a meter en una crisis de los 70? Porque lo que estás diciendo es grave, es multiplicar por 10 de los fletes, eso es muy duro, ¿no? Para las compañías. Muchas compañías van a sufrir, otras van a aprovechar, como siempre. Nos vamos a meter en los 70 y la siguiente pregunta es, ¿la tecnología, es decir, estas empresas de chips, estas empresas y esta nueva tecnología, es lo que nos puede, y el crecimiento que puede haber ahí en las nuevas tecnologías, es lo que nos puede salvar de un colapso parecido a los 70? No. Sí, ¿no? Y la respuesta hay que meditarla, ¿no? Pero, a ver, el tema aquí está varias cosas, ¿no? Me cuesta ver un escenario en el cual haya una hecatombe espectacular. ¿Sí? Una inflación desbocada, una situación compleja, ¿no? Por una razón muy simple. Porque al final, todos los ingredientes que ponemos en la batidora que nos dan como resultado una inflación, son ingredientes que en un principio son temporales. Si todo va bien, pone que en el peor de los casos, 2 años, volveremos a una cierta normalidad dentro de los fletes. Y además esto de los fletes es que es la primera clase de la asignatura ciclo de CAPEX, ¿no? Cuando estás en un sector que no hay barreras de entrada y todo el sector gana muchísimo dinero, coño, ¿qué ocurre? Pues algo muy fácil, que vas añadiendo capacidad. Con lo que tú miras ahora los astilleros, y los astilleros están fabricando barcos entre los de gas más los de contenedores, están fabricando barcos, más están fabricando contenedores. Que todo esto al final se está fabricando hoy día, volverá, estará en marcha, ponle en 1 año o 2, y en ese momento, ¡pumba!, tendrá que bajar, ¿no? Porque al final esto es la primera clase del ciclo de CAPEX, cuando todo el mundo gana mucho dinero, tarde o temprano tranquilo, que si vuelve a la normalidad, eso ya es una bajada de precios. Sí, eso ya es una bajada de precios.
Y normalmente te paras de frenada y eso tira más para abajo. De tal forma que, oye, pues ahí tienes esa parte del ciclo, ¿no? ¿En qué situación estamos? ¿En los años 70? ¿Y si la tecnología puede ayudar o no puede ayudar? A ver, yo creo que al final estamos en una situación donde, como cada año, hay una portada de The Economist augurando el futuro del mundo. Eso cada año hay. Por tanto, el año que viene habrá una. Sí, o sea, porque es normal. Si no existiese, hostia, agárrate, porque no sigue la Entonces sí curva. habría una crisis. Entonces sí que habría una crisis. Entonces, claro, esas portadas de Barron's, de The Economist, pues son las importantes. ¡Oh, fin del mundo, inflación! Perfecto, perfecto. Vamos bien, el mundo va bien. El mundo va bien. Y entonces, no creo que haya eso. ¿Qué es lo que creo que puede haber? Una inflación, ¿vale? Una inflación, bueno, notable. Los comparables ahora mismo de la inflación no son buenos porque estamos comparando contra el año 2020, entonces no son comparables reales. Deberíamos, para hacerlo bien, 19, 2021 y eso, como el que dice, dividirlo entre dos, de una forma simple, para ver realmente la inflación que hay subyacente. Y hay inflación, pero es una inflación, vamos a decir, más o menos manejable. Por esa razón, fijaros que los bancos centrales, o en Estados Unidos hay dicotomía entre subir y bajar o mantener tipos de interés, y en Europa dicen, bueno, vamos a ver cómo funciona la inflación, ¿no? Pero en última instancia, a quien le va súper bien esto es a los bancos a los estados. Porque al final, si tú tienes tipos de interés al 1% o al 0%, como en el caso de Europa, y una inflación al 2%, lo que estás metiendo en la economía es un impuesto que la gente no se entera y que te permite, ¿qué? Mejorar tu ratio deuda sobre PIB. ¿Sí? Pero claro, tu PIB aumenta a través de la inflación y como está abajo y tu deuda aumenta a través de los tipos de interés, tus tipos de interés están a cero y tu inflación sube, por tanto tu PIB también sube, ¿no? Porque los precios suben y como el IVA es, para simplificarlo, ¿vale? El IVA es un porcentaje sobre un producto. Si ese producto hay inflación, el Estado cobra más, ¿no? Por tanto, la deuda se mantiene igual y lo divides sobre un PIB que es mayor. Por tanto, la ratio deuda-PIB mejora, la inflación, los tipos de interés reales negativos, esto es un impuesto sobre el ahorro. Y esto llevamos mucho tiempo en ese escenario. Y los estados, fíjate que los estados nunca han dicho, ¡oh, el tipo de interés reales negativos, qué mal, qué mal! No dicen nada. Y lo pagamos toda la gente que tenemos ahorro. Por esa razón, ha de estar esos ahorros invertidos, ¿no? Entonces, ¿en qué creo más? Un escenario en el cual tengamos tipos de interés negativos durante mucho tiempo, por lo tanto, que haya subidas de tipo de interés, me cuesta verlos unos tipos de interés muy altos o subiendo muy rápidamente a niveles de 3-4%. Y en una situación donde las empresas endeudadas lo pasarán mal, donde las empresas con poca ventaja competitiva lo pasarán mal y donde de nuevo esa tendencia, pues provocada por la aceleración del COVID, que esa tendencia no deja de ser otra cosa que digitalización de cosas. Digitalización de las fábricas, digitalización de nuestros lugares de trabajo. Todas esas digitalizaciones, pues al final se verán aceleradas. Y eso, en última instancia, ¿qué provoca? Pues que al final pues, se invierta más en chips y por tanto el coste por chip disminuya. Por tanto, hay una deflación allí que contrarresta un posible calentón que haya ahora mismo en la economía, ¿no? No sé si esa compleja pregunta ha respondido. Totalmente. Yo, de hecho, tengo otra pregunta, Xavi, que tiene que ver en parte con lo que estabas diciendo, porque mira, una de las cosas que yo veo últimamente, pues como de 2 años hacia aquí, veo que hay un aumento considerable en las empresas en lo que tiene que ver con activos intangibles. Si nosotros cogemos el pasado, digamos, los últimos 100 años, tenemos un montón de datos cuantitativos que podemos estudiar, el típico factor investing o hacer estudios de regresiones sobre factores, sobre ratios, etcétera, y ver cómo han evolucionado, pero todo eso está basado en
prácticamente empresas que son todo activos tangibles. Ahora vemos como el alzamiento de los activos intangibles, vemos digamos, las nuevas tecnologías, la innovación disruptiva, la parte que tiene que ver con genómica, con, no sé, un montón, robótica, inteligencia artificial, todo este tipo de plataformas que están de alguna manera irrumpiendo. Aparte de, si cogemos, por ejemplo, el SP500, pues vemos que más o menos ahora el 30% serán activos intangibles, pero en mi opinión, dentro de 10 años es capaz de pegarse la vuelta. Entonces, uno de los puntos que en el máster de INTEFI tú enseñas, uno de los puntos es la valoración de activos intangibles. Y eso es algo que a mí o sea, estoy deseando saber cómo hacer esto porque a mí personalmente me cuesta, o sea, creo que es un factor importante y va a ser creciente a lo largo del tiempo, y aquellos que se puedan posicionar entendiendo cómo hacer una valoración lógica, pues puede que tengan una ventaja competitiva a la hora de seleccionar acciones, ¿no? Y creo que en ese caso tú nos puedes enseñar mucho, a mí el primero, que no tengo ni idea. Así que ahí te lo dejo. Bueno, te has mencionado una cosa, ¿no? Es el incremento notable de los intangibles, bla, bla, bla. Entonces, esos intangibles al final están en dos lugares. En dos lugares. Uno está en el I+D y otro está en el goodwill que tú hayas pagado. Entendido goodwill como al final ese de más que tú has pagado por el balance de una empresa. De tal forma que aquí tenemos dos intangibles. El intangible, vamos a decir, provocado por un crecimiento orgánico y el otro provocado por un crecimiento inorgánico. Entonces, el crecimiento orgánico, tú al final, Iván, Lorenzo, ahora tenemos una empresa los tres, ¿sí? Tenemos dos empresas. Una empresa que es una empresa industrial, donde, oye, al final estamos produciendo sillas y nos va muy bien. ¿Qué tenemos que ir haciendo? Cada año tenemos que ir fabricando, invirtiendo en una nueva fábrica porque la venta de sillas es tan espectacular que, bueno, nos está yendo súper bien. Y cada año lo tenemos que hacer. Bien, con lo que fijaros que nuestra necesidad de inversión reside en montar una fábrica. Para poder vender más, tenemos que hacer una fábrica. ¿Sí? Entonces, ¿esta fábrica dónde va a parar? En el balance. Como va a parar en el balance, yo a partir de allí, nuestros beneficios no restan el importe total que nos hemos gastado en la fábrica, sino una parte proporcional que es la amortización. ¿Sí? Y todo lo demás, aunque en caja ese año sí que desaparezca el dinero, por eso es tan importante analizar la caja, todo esto se va directamente a la parte de balance. Bien. Ahora tenemos otra empresa, donde esta empresa al final está invirtiendo en docencia, ¿vale? Invierte en docencia. Claro, ¿qué tenéis que hacer en invertir en docencia? Tenemos que invertir ¿en qué? En investigación y desarrollo, cómo hacer las nuevas técnicas, en qué invertir. Luego, aparte, oye, pues tenemos que invertir mucho en I+D. Quizá la docencia no es muy buen método, pero sí una compañía, vamos a decir, pionera en tecnología y pionera en biotecnología. Que tenga que su fuente de crecimiento resida en el I+D. Al invertir en I+D, yo al final estoy invirtiendo en I+D para encontrar nuevas moléculas, invierto en I+D para encontrar nuevas técnicas que pueden hacer que mi cliente pida más mis productos o que mi producto se venda más. Fíjate que en esencia es lo mismo que hacer una fábrica. ¿Qué ocurre? Contablemente, lo que te está diciendo el auditor es que ese I+D no puedes meterlo en balance. Ha de ir directamente restado en beneficios. ¿Sí? Porque tú dices, vale, ningún problema. Pues es exactamente lo mismo como si la fábrica esa de sillas tuviésemos cada año que meterla directamente en la cuenta de resultados. ¿Qué ocurriría? Primero de todos, los beneficios disminuirían, por lo que ya comparada la empresa tecnológica o la empresa de biotecnológica con la de las sillas, el beneficio de las sillas es muy superior al beneficio de la tecnológica. ¿Sí? Pero tú, en cambio, en flujo de caja es exactamente igual. Como el flujo de caja es exactamente igual, lo que tú pagas por la empresa es exactamente igual. El mismo múltiplo. O sea, lo dices porque restas, en el caso de la de I+D, de la tecnológica, lo restas directamente de los beneficios. Correcto. Entonces, ahí o sea, está contabilizándose de manera diferente. O sea, el problema está en que no es comparable la contabilidad. No,
No. Correcto. Pero sí hay flujo de Efectivamente. caja. Pero sí hay flujo de caja. Exacto, Vale. exacto. Porque nos gastamos 20 en hacer la fábrica o en invertir en I+D, pero contablemente no nos descontamos 20 en la fábrica, pero sí en la cuenta de resultados. Correcto. Pero en cambio el flujo de caja es el mismo, que nos hemos gastado 20 y 20. Como el flujo de caja es exactamente el mismo en las dos empresas y tú al final lo que pagas es por el flujo de caja generado por esa empresa, al final el valor de la empresa, vamos a poner que sea el mismo el de las sillas que el de la tecnológica. Como el valor de la empresa es exactamente el mismo, el PER, el múltiplo, ¿sí? El precio por kilo de beneficio de la empresa de sillas es inferior que la de la tecnológica. Por el simple hecho que en la empresa de sillas el beneficio es superior. Correcto. Sí. O sea, Por si tanto, estás mirando el flujo de caja, una te da un PER mayor y otra te da un PER menor por un tema contable. Correcto. Un tema ¿no? contable. Correcto. Entonces, ¿qué has de ver? Eso ya es la diferencia, porque todavía, Iván, tú me has preguntado, ¿cómo se valora? ¿No? Todavía no he entrado en valoración. Lo sé. Tengo aquí, mira, estoy apuntando. No, pero ahora estamos aprendiendo un montón. O sea, estoy apuntando. Claro, hay temas contables. Por tanto, la contabilidad, por esa razón, fíjate que muchas veces yo pagar un PER de 18, 20 por una tecnológica, pues no me es lo mismo que pagar un PER 12, 10 por una industrial. Y esto ya es, esto que acabas de decir ya es muy importante porque Claro. incide tremendamente en el debate de ¿están caras las tecnológicas mirando los PERes? Y esto ya va directamente a eso, lo cual es muy interesante. Y ahora entramos en la valoración, ¿no? Sí. Al final, vamos a poner un ejemplo muy fácil y muy simple. ¿Qué es mejor y, por tanto, cómo valoramos más? ¿Un depósito de un banco que te dé un tipo de interés del 1% o un depósito de un banco con el mismo riesgo, pero al 2%? Obviamente, preferimos el del 2%, ¿no? Por tanto, nuestro dinero irá al 2%. Valoramos más el 2%. Pues ahora lo trasladamos a la empresa y a la valoración. Lo que hemos de ver es el retorno. ¿Cuál nos da más rentabilidad? Con lo que la valoración, sean intangibles o no sean intangibles, lo que tenemos que hacer es sumar las inversiones que tú has hecho, bien vía I+D, ¿sí? Bien vía inversiones. Entonces, ¿esto dónde se ve? En el free cash flow que tú me estás generando después de inversiones. Correcto. ¿Sí? Después, claro. Sí, entonces tú Sí. al tener todas, ¿cuánto tú has invertido? Coño, pues me has invertido o bien en I+D, que esto ya me aparece en la cuenta de resultados, o me lo has invertido a través de inversiones, que esto me aparece en el flujo de caja de inversiones. Sí, que esto va directamente al activo. Entonces, lo único que tengo que hacer es, ¿cuánto dinero te has gastado estos 10 últimos años? 1.000, muy bien. ¿Qué incremento de EBIT antes de I+D tú has hecho? Y esa es la rentabilidad comparable. Incremento de EBIT antes de I+D. Sí. Claro, sí. para poder incluir esa parte, correcto. Esa parte. Sí. ¿Vale? Entonces, al final... Es como si fuera una especie de rendimiento de capital total, pero en vez de utilizando el EBIT, utilizando el flujo. El flujo lo ha comparado con una cuenta bancaria. O sea, que claro, sí, es interesante, muy interesante. O sea, has de comparar peras con peras. Claro, y como contablemente te hacen una pera con una manzana, claro, pues lo has de traducir en peras con peras. Tienes que cocinarte tú el ratio. Y te hago una pregunta, Xavi, que tiene que ver con esto. ¿Y tendrías en cuenta el CAPEX? O sea, porque, claro, una empresa, digamos, industrial, la de sillas, para vender el doble necesito montar otra fábrica, ¿no? Sí. Sin embargo, en esa empresa de software, para vender el doble, no necesito mucha inversión de capital. Igual necesito marketing porque el producto viene a ser lo mismo. Y pues ahora acabas de entrar una segunda derivada que es el retorno. Fijaros que al final, Lorenzo, lo has puesto muy bien, ¿no? No es que todas las tecnológicas, y
tengan apalancamiento operativo, sino aquí aparece el apalancamiento operativo, ¿no? Si yo para doblar ventas necesito doblar la estructura de costes, ¿sí? Si la respuesta es que no, tienes apalancamiento operativo. Si la respuesta es que sí, pues entonces mal dado, ¿no? Y entonces, pero lo que me acabo de decir con la valoración es que los intangibles hay que valorarlos como si fuese una inversión más. Da igual que se llamen intangibles, dile como quieras, es una inversión. ¿Es una inversión en I+D o es una inversión en una Pero fábrica? va a diferente sitio, pero no deja de ser una inversión, claro. Exacto. Lo que hay que Y hacer luego el es retorno se comparará o sea, el nivel de retorno con los ingresos generados. O sea, al final, claro, según lo que estás diciendo, en realidad es trasladar la lógica normal, lo que siempre hemos venido haciendo, incluyendo las inversiones en I+D, en este caso. Lo que pasa en este caso es que todos los ratios financieros que se construyen sobre la contabilidad tal y como está construida dejan de ser útiles porque no es comparable. No puedes comparar. Habría Exacto. que separar por sectores y tener Sí. diferentes ratios sectoriales porque no puedes comparar, porque, como dices tú, te va a lugares diferentes en la contabilidad. Claro. Luego, esto es el pasado. O sea, el pasado ya hemos diferenciado en cuanto a valoración qué compañía tiene más rentabilidad y qué compañía tiene menos, ¿no? Entonces, ese retorno al final se traduce en un mayor PER o en un menor PER. Claro. ¿Sí? Porque el PER, hostia, y que al final cuesta, ¿eh? Al final cuesta. Siempre ha de ir el PER cogido de la mano de un retorno, de tu capacidad de reinversión. Si tu compañía es cíclica, donde al final tus beneficios suben y bajan, pero en promedio se quedan igual, pues al final tu capacidad de reinversión es prácticamente baja, ¿no? En cambio, si tus beneficios no paran de subir, tu capacidad de reinversión es alta y como consecuencia estarás dispuesto a pagar un PER más por el beneficio actual. Porque tú olvidas del beneficio actual, tú sabes que miré a futuro a un beneficio mucho más alto, ¿no? De la forma que esa reinversión que tú comentabas, Lorenzo, es lo que tenemos que tener en cuenta. Si es qué capacidad tú tienes de reinversión. Y haciendo el factorial que comentabas antes, Iván, haciendo un ejercicio simple, ¿no? Si nos ponemos en cualquier aplicativo de estos informáticos o nos pasamos, yo tengo Bloomberg y al final es relativamente fácil, ¿no? Pero si tú te pones y miras un poco la capacidad de reinversión que tiene una compañía, y para simplificarlo es ROE 1 menos el payout, donde eso es la capacidad de reinversión, ¿vale? El ROE es la capacidad de crecimiento de los fondos propios, ¿vale? Que es el beneficio entre los fondos propios, pero si yo tengo un beneficio de 10 y unos fondos propios de 100, yo tengo un beneficio de 10. Por tanto, el año siguiente tendré 110. Si mantengo el mismo ROE, tendré 110, 121, 144 y así exponencialmente. Pero en cambio, si pago un 50% en payout, mi reinversión no será un 10, sino será un 5. ¿Vale? Entonces, la reinversión es ROE 1 menos el payout. Pues si cogemos esta simple valoración y miramos las compañías con mayor reinversión y vamos a elegir las compañías con una reinversión por encima del 15%, por ejemplo, al final la cartera resultante, si tú le vas manteniendo los 10 últimos años, te dará una rentabilidad, un retorno superior al benchmark. ¿Y por qué razón? Porque la reinversión del benchmark está entre el 3 y el 4% en Europa, donde si tú has hecho un límite del 15, pues a largo plazo lo harás mejor que el índice subyacente, ¿no? De tal forma que es muy importante esa reinversión. Pero claro, esa reinversión al final te entra en un terreno que es ciencia ficción, ¿no? ¿Podrá la compañía mantener los crecimientos tan fuertes de aquí a futuro? Pues claro, en el pasado todo es muy fácil, pero de aquí a futuro ¿los podrá mantener? ¿Sí o no? Y de vuelta, no lo sé. Pero si tiene ventajas competitivas, seguramente que sí. Si vemos que el sector puede crecer, seguramente que también. Y si vemos que el management o que la compañía es capaz de crecer más que lo que hace el sector, pues seguramente que también, ¿no? De tal forma que vuelve otra vez a la esencia de lo que decimos siempre. Compañías que tengan flujos de caja, que crezcan ese flujo de caja y que tengan poca deuda.
por lo que al final esas tres variables, fijaros que estamos desgranamos toda la parte que hay debajo de estos tres grandes bloques, ¿no? Que es la capacidad de reinversión, pasada, y eso solo te dice quién lo ha hecho bien, entonces te permite centrarte en las compañías. Si lo has hecho bien en el pasado, pues seguramente lo harás bien en el futuro, ¿no? Y seguramente esto indica una ventaja competitiva. Pero esto no únicamente se circunscribe en compañías tecnológicas o compañías de crecimiento, no. Esto es un CIA Automotive. Sí, claro. O sea, un CIA Automotive, la capacidad que ha tenido de reinversión es espectacular. Brutal. Y tú al final escuchas el management y te dice, no, es que yo lo que hago es a cada una de mis empresas en cada uno de los países le digo, hasta que no tengas beneficios, no te voy a dar ni un euro para que hagas CAPEX. No, es que si no hago CAPEX no tengo ingresos y tal, y pierdo el cliente, pues espabilate. Entonces, esa, vamos a decir, cultura de supervivencia, de espabilate, hostia, es buenísima. Bueno, es que ahí has dicho Claro. algo que me parece muy interesante y creo que es una de las claves también de muchas cosas. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que después de todo lo que has dicho, el consejo es invierte con los profesionales, porque ellos saben mucho más Hombre, no. de gestionar empresas y de moverse en todas estas cosas que yo y que cualquier particular. Con lo cual, primero invierte con los profesionales. Y segundo, volviendo a lo que decías, es que, claro, si tú tienes un sector de mucho crecimiento en el sector, claro, un management, digamos, normal, coge la ola y crece con él. Vale, y ahí tú puedes no analizar tanto el management. Pero cuando te metes en negocios o sectores más maduros, como puede ser el que está CIA Automotive, entonces necesitas otra cosa. Sí, un buen Necesitas una jinete. cultura empresarial, necesitas un management diferente y entonces puedes ir ahí, necesitas algo más. Porque claro, en un sector, imagínate el que sea, me da igual, biotecnología, si crece un 30% al año, con hacerlo en la media lo están haciendo muy bien. Sí. Bueno, sí, pero al final la biotecnología también reside en el hecho de, hostia, adivinar hacia dónde tenemos que hacer las inversiones, etcétera, ¿no? Con lo que al final el management, me encantaría decirte que tengo la capacidad de discernir entre buen management, el management con un ojo clínico espectacular. A No. mí también me encantaría. No, la respuesta es que no. Lo que pasa es que al final uno ya empieza a tener canas. Sí, claro. Y al final la diferencia entre un profesional y un no profesional son las horas de vuelo. A mí me metes delante de los mandos de un Boeing y ya te digo yo que vamos a morir todos. Y la única diferencia son las horas de vuelo, ¿no? Y las canas que tenga un poco el piloto. De tal forma que, en base a eso, ¿qué dices? Hostia, un buen management. ¿Qué es un buen management? Hostia, es aquel management donde, viendo momentos de crisis, ¿cómo lo ha hecho? ¿Qué decisiones ha ido tomando? Hostia, ¿está bien o está mal? ¿Sí? Y lo que me gusta hacer es, al final, comparar crecimientos de ventas de las distintas compañías dentro de un mismo sector. Y ver, por ejemplo, qué ha ocurrido en un año 2008, qué ha ocurrido en el año 2011, qué ha ocurrido en el año 2016, cuándo ha hecho compras. Por ejemplo, es que aquí debemos diferenciar entre compañías con grandes retornos, esas compounders, ¿no? Compañías cíclicas. Las compañías cíclicas es muy fácil. Cuando el ciclo era súper bueno, como el que es ahora, precios muy altos, bla, 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 se ha vuelto loco a la hora de hacer compras, inversiones a saco, o al revés, ha preferido ese dinero, lo guardo, reduzco la deuda y si me sobra te pago dividendos. Y en cambio, cuando está abajo del todo, al revés, o sea, ha comprado compañías. Entonces, en una cíclica es fácil ver si el management es bueno o malo. Cuando el ciclo es alto, cuando está ganando muchísimo dinero, está bajando la deuda, sí, y de una forma rapidísima. Bingo, buenísimo. ¿Sí? En cambio, cuando está bajo del todo, ¿qué está haciendo? Hostia, ¿se está comprando compañías? Sí, está comprando compañías. Pues bien, está bien, porque sabe adaptarse muy bien a su ciclo. Es decir, ¿qué capacidad tiene de leer ese ciclo? Y en una compañía más de reinversión, pues al final aquí no es otra cosa que ver la evolución de las ventas y la evolución de los beneficios y compararlo con las otras compañías del sector. Y aquí te voy a poner un ejemplo.
que al final son del mismo sector, ¿no? Y muchas veces lo pongo ese ejemplo. Es el sector de transitarios, que es un sector que desde siempre me ha gustado muchísimo por su capacidad de generar beneficios, de sus ventajas competitivas, etcétera, que son el transitario es el freight forward. Es aquella celestina que se pone entre la gente que quiere transportar un producto, le hace, por ejemplo, Roca, que quiere transportar sanitarios, y el cliente que los quiere recibir. Por tanto, es el que se pone en medio de transportar cosas, compra y vende espacio. Entonces, en un principio puede ser solo espacio, pero luego tú vas añadiendo valores diciendo, oye, Roca, para exportar necesitas este permiso, este y este. En el país de destino necesitas esto y esto. Además, olvídate de cuando llega el barco, etcétera, etcétera, porque yo te lo hago todo. Tú me mandas el producto a este almacén y tú tranquilo que yo te mando toda la logística. En todo momento te lo estoy dando. Pues bien, eso es el sector freight forward que a mí me gusta mucho. Pues aquí hay dos tipos de compañías. La líder, que es Kuehne+Nagel, que es K más N, ¿no? Kuehne+Nagel, donde esa compañía era líder, hostia, unos suizos que ganan muchísimo dinero, bueno, perfecto. Y luego había una que era número 6 en su día, donde hoy día ya es el número 2 y prácticamente se está desvangando al número 1, que es DSV. Donde DSV al final aquí entendió muy bien de qué iba el negocio. ¿Sí? Y el negocio iba de dos cosas. Una, es un negocio muy atomizado y es un negocio que es muy escalable. Por lo que lo único que tengo que hacer es invertir en muchas compañías. Por tanto, el M&A era constante, compraba muchas compañías y invertía muchísimo en tecnología. De la forma que, como era un sector muy intensivo en mano de obra, al incorporar la tecnología se convertía en un sector mucho más eficiente. Pues bien, hoy día DSV es la compañía más eficiente de todo el sector, con unas ratios de conversión de las más altas, de unos márgenes EBIT de los más altos. Y al final, el management, que se me ha ido todo aquí para volver al management, el management de Kuehne+Nagel al final dice, yo estoy cómodo, voy ganando beneficio, mi incremento de beneficios es igual que el PIB, por tanto, los 10 últimos años ha crecido el PIB, pone un 30-40%. En cambio, DSV ha incrementado estos 10 últimos años el beneficio un 300-400%. Y ahí se ve el management, ahí se ve dónde está el management. Hostia, ese management sabe cómo va el tema. Este management, hostia, se está metiendo lo están tomando bien, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve. Por ejemplo, CIE Automotive, pues si lo comparas con otras compañías de autoparts, pues si haces la misma simplicidad como incremento de los beneficios los 10 últimos años, te das cuenta que no es ni comparable con cualquier otra autopart. O sea, aunque sea cíclico, los beneficios, el incremento de beneficios es tan grande comparado con los demás que ahí reside un poco ese management, ¿no? Entonces, esa torpeza que tengo en el ojímetro lo intento solventar en esa variable más cuantitativa, ¿no? Estoy convencido que esa torpeza no existe. Bueno, pues muchísimas gracias, Xavi, por esta clase magistral que hemos disfrutado muchísimo. A mí me recuerda esto que hablabas de KN y DSV a este tema de lo que sucede y ha sucedido siempre, ¿no? En las empresas que ya están muy establecidas y cómo cómo se acomodan, ¿no? Cómo se acomodan y bueno, es constante, ¿no? Eso en el mundo de la... Y es una de las cosas a analizar, ¿no? ¿Qué hacer para que una gran empresa no se acomode de esa manera, ¿no? Y siga innovando, siga teniendo hambre y siga creciendo? Es muy difícil, ¿eh? Porque hay pocas como Apple o Microsoft o Y Amazon. perdona que te corte, Lorenzo, ahí tenemos un buen ejemplo con Intel. Intel, su CEO, hizo un libro en los finales de los 90 en el que el título era Only the Paranoid Survive, ¿no? O sea, solo los paranoicos sobreviven, haciendo referencia a que él se supo adaptar muy bien a los problemas y a los avances que había en su sector. Pues bien, eso le permitió ser líder en chips, se ha acomodado y ahora ha sido comido por otro tipo de chips que son los de ARM, ¿no? Que son nueva tecnología, que en un principio lo desprestigiaba, y ARM, que es la base de los chips de Apple, fíjate que ha dicho Apple, Intel, te ha dormido en los laureles, adiós.
Claro. Eso, a mí me encantan las historias empresariales y estudio muchas historias empresariales porque me encantan, ¿no? Y es que eso es constante en la historia de las Sí, sí, sí. empresas líderes de los mercados, ¿no? General Electric es otro caso paradigmático de esto, ¿no? Cómo se ha Sí, sí. ido y cómo ha desaparecido. Y bueno, si ves el Dow Jones de hace 20 años y las mejores empresas y lo ves hoy, pues te das y analizas las historias de todas esas que han desaparecido y es esta historia, ¿no? Es la historia de acomodarse, que es muy difícil no hacerlo. Y las culturas empresariales, cuando crecen mucho, es muy difícil mantener una cultura, como hablabas tú, de CIA Automotive, ¿no? Esa cultura de búscate la vida, ¿no? Sí, Bueno, sí. pues muchísimas gracias por este casting. ¿Quieres añadir algo más, Iván? No, bueno, que como siempre es un placer hablar con Xavi y que yo, como has visto, yo ya venía para apuntar, lo tenía claro. O sea, iba a aprovechar porque no quiero perder la oportunidad. Así que seguro que nuestros oyentes lo disfrutan también mucho. Así que muchísimas gracias, Xavi, es un placer. Gracias a Te instamos vosotros. a otra charla como esta dentro de un tiempo para seguir aprendiendo contigo, como hacemos cada vez que nos vemos. Gracias, Xavi. Y gracias a Gracias. todos por este casting Star Age. Espero que os hayáis disfrutado y nos vemos en próximos programas. No os olvidéis compartir si os ha gustado, que estoy convencido de que será así. Gracias y nos vemos en próximos programas.